Saludos en el nombre del Señor. ¿Dicen amén? Amén. Aleluya. Qué bonito los coros, hablando de la confianza en el Señor. La confianza en medio de la tormenta, en medio de los problemas, en medio de las tribulaciones. Poder edificar siempre nuestra fe desde esa experiencia tan básica que es la confianza que viene del Señor. No es nada que tengamos que trabajar con nuestra mente, sino que es ese regalo de la fe que el Señor nos ha dado y que hacemos bien en tener el corazón abierto a eso. Si no permitimos que el corazón se endurezca, si no permitimos que el corazón esté distraído y enfocado a otras cosas, la gracia del Señor tiene poder para poder traer a nosotros de manera increíble, de manera milagrosa, aunque lo sentimos como algo nuestro, no tenemos que sentir nada especial, pero es algo del Señor, el poder saber que podemos confiar en Él. ¿Qué te estoy contando si tú ya lo sabes, verdad? ¿Sí o no? Lo sabemos, pero es bueno testificarnos los unos a otros. Aquí no nos descubrimos nada, pero es bueno testificarlo con nuestras palabras, testificarlo también con nuestros gestos, de alguna manera poder saber que en cierto modo el Señor se muestra, y muchas veces se muestra a través de la vida de otro hermano, a través de la palabra de otro hermano. Por eso es importante el que nos encontremos y es importante el que nos tratemos, no solo en plan social, sino también en un plan íntimo, espiritual, donde a veces yo puedo venir con un Cristo, en mi experiencia, un Cristo difuminado, no porque Él se difumine, sino porque yo me meto en problemas y estoy viviendo circunstancias donde parece como que el Señor, sí, yo sé que Él está ahí, pero como que no lo alcance. Y a veces en el testimonio de mi hermano, en el saludo, en la palabra que me da, de pronto el Señor cobra fuerza y puede ser más real en mi vida a través del testimonio de mi hermano que de mí mismo. Y eso tenemos que aceptarlo, que es así, aunque parezca mentira. Por eso los hermanos somos un regalo del Señor, un regalo entre comillas a veces envenenado, vamos a decirlo. Envenenado en el sentido de poner a prueba nuestra fe. Por eso la Biblia habla de la paciencia, dice sí, de la armonía. Yo estaba hablando en Montreal de este tema, de la armonía. Mirad cuán bueno, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Y quién no dice amén a ese salmo? Pero cada uno tenemos nuestras experiencias luego, de lo dulce y lo agradable que es. Por eso el Señor habla de la paciencia y de soportarnos con paciencia los unos a los otros. Ahí se muestra, hermanos, que la relación que tenemos en Cristo es de Él. Si fuera nuestra, si fueran nuestros términos, entonces pues se soluciona como todas las cosas en esta vida. Pero cuando es del Señor podemos esperar grandes cosas, como hemos cantado, hasta paz en la tormenta. ¿Amén? Amén. Vámonos a Mateo, capítulo 5. Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, vamos a leer del 14 al 16, el pasaje de nosotros como la luz del mundo, que casi lo sabemos de memoria. Está dentro de ese sermón del monte, que como decía Fernando hace unos días en otra predicación, un sermón que tiene tela, ¿no? Como que de cosas se plantean ahí en ese sermón. Y en esta parte dice, después de haber hablado igual en los mismos términos de que también somos la sal de la tierra, donde podemos poner ese toque especial a las situaciones y a la vida nuestra y de los que están a nuestro lado, dice el versículo 14: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad que esté puesta, sentada sobre un monte, no se puede esconder, es decir, está a la vista de todos. No se enciende tampoco una luz y se pone debajo de un almud, es decir, no se esconde, la luz no se enciende para luego esconderla, sino sobre el candelero para que alumbre
a todos los que están en la casa. Y dice el Señor, después de estas palabras, así alumbre vuestra luz, y dice, delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El mensaje es bien sencillo, como hemos dicho en muchas canciones, debemos brillar. Si se quiere matizar, más que brillar, que a veces puede ser como algo que atrae la atención sobre uno mismo, debemos alumbrar, que es el verdadero sentido de esta palabra. Tenemos que alumbrar. La gente no tiene tanto que mirarnos a nosotros, sino que deben ver en nosotros, se les debe de alumbrar a ellos, como dice, glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces esa es una manera de mostrar la obra de Dios en nuestras vidas. Aquí la Biblia no nos está pidiendo nada de parte nuestro, sino que en ese acercarnos al Señor, en ese abrir el corazón a Dios, nos convertimos, aunque seamos gente sencilla. Como decía Pablo, no somos nobles, no somos fuertes, no somos inteligentes, pero el Señor escogió lo que no es para deshacer lo que es. Desde la sencillez de nuestras vidas aceptamos la gracia de Dios, y esa gracia de Dios, no de nosotros, no es nada que lo que podamos gloriarnos, pero nos hace poner ese punto de ser sal y de ser también luz. Entonces dice, así alumbre vuestra luz delante de la gente, delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. Junto con esta escritura, que yo creo que ha quedado clara, que es meridiana, que debemos de alumbrar delante de la gente, nos encontramos un poquito más adelante en el mismo sermón, en el capítulo 6, las siguientes palabras del Señor. Capítulo 6, versículo 1, que dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Y aquí nos dice, guardaos de hacer vuestra justicia, es decir, vuestras buenas obras delante de los hombres, para ser vistos de ellos. Qué matiz más interesante presenta aquí el Evangelio, de poder hacer una diferencia entre lo que puede ser la operación de la gracia de Dios y lo que puede ser el gran problema de nuestros buenos deseos de religiosidad. Ahí hay algo que debemos mirar en este sermón del Señor, porque nos puede ayudar a que, aparte de que vamos a alumbrar como debemos hacerlo, también nosotros seamos guardados de no caer en un fingimiento. Yo lo voy a decir así, luego lo podemos entender un poco más. Entonces leemos estos versículos, del 1 al 6, dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa en el sentido de provecho, no tanto del interés de conseguir, sino no va a servir de nada, no va a haber fruto, no va a haber beneficio para vuestras vidas, va a ser en vano. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues, ahora habla, yo creo, hermanos, que este comienzo del capítulo, y me encanta ponerlo en relación con el versículo de la luz del mundo, porque entre estos dos aspectos de lo que puede ser nuestra vida cristiana, se halla un ejercicio precioso de aprendizaje que pone en equilibrio tanto un aspecto interior de nuestra vida como el aspecto de nuestra relación con los demás, no solo con los hermanos, sino también con el mundo de fuera. Un aspecto importante, y menciona el ejemplo de la limosna, el ejemplo de la oración y el ejemplo del ayuno. Leemos esta primera parte hasta el 6, donde habla de la limosna y luego de la oración, y sigo leyendo. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti. Parece que
las limosnas y las ofrendas era algo, además eran días señalados. Yo todavía a veces me sorprendí una vez que estuve en la receta en Marruecos, que sé que el viernes, dentro de la cultura oriental, ¿no? El viernes era, me imagino que en los tiempos de hecho también había un día, el día del reposo, el sábado, pero un día en que los necesitados salen a la calle porque la gente hace en sus obras de religión, hacen la limosna y dan limosna a la gente. Entonces eso puede tomar un cariz social donde ese día hay que lucirse, ¿no? Como el que sale con las palmas en la Semana Santa o lo que sea. Y entonces Jesús hace esta referencia, que parece exagerar, pero no lo tiene que ser: no hagáis tocar trompeta delante de ti. Que a veces, hermano, no hace falta tener una trompeta de verdad, pero hay manera de poder hacer las cosas con las que tenemos que tener cuidado. No hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas. Yo he hablado de fingimiento, pero va en la misma línea, donde la religión entra en un aparentar, el fingimiento, la hipocresía, donde no hay verdad. Se hacen cosas, pero no está la verdad. Entonces, como los hipócritas en las sinagogas y en las calles. Yo estoy leyendo y aunque no te creas ya, cada vez me cuesta más leer la letra. Ay, la vida. Y me resisto con la gafas chicas. Bueno, en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Fíjate, ¿qué quiere decir esto? No sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Pero qué bonito el dicho. En cierto modo, ¿cómo no se va a enterar mi mano izquierda de lo que yo hago con mi derecha? Eso no tiene mucha... Lo que quiere decir aquí la palabra del Señor, hermano, es que tú vas a hacer algo de lo cual eres consciente. Tú vas a hacer algo de lo que eres consciente, no puede ser de otra manera. Si tú haces algo, a no ser que sea de manera inconsciente, pero tienes que hacer, o tenemos que hacer en esto cosas de las cuales luego después tenemos que olvidarnos o no tenerlas en cuenta. Eso quiere decir... Con mi izquierda no se va a enterar lo que se me dice, es decir, yo no voy a tener en cuenta esto que estoy haciendo como si fuera mío, porque en cierta manera Jesús me está tratando de explicar algo que tiene que ver con algo que va a interesar mucho a mi corazón. Hermano, a veces lo que hacemos está tan presente en nuestra conciencia. Lo que yo puedo hacer en mi casa, por mi familia, en mi trabajo, por mi jefe, por mi buen servicio, lo que yo puedo hacer en la iglesia. Hay muchas cosas que hacemos que las tenemos bien presentes. En principio eso es natural, pero el Señor está aconsejándonos lo interesante que es, dentro de nuestra experiencia de querer ser luz que alumbramos, el que tengamos cuidado que nuestra expresión de nuestra religiosidad no sea algo a lo que nosotros nos agarramos. Por eso dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos por ellos. Que cuando des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Eso para mí quiere decir, Cristóbal, olvídate, no lo tengas tan en cuenta. Que no me voy a olvidar, que yo sé que no me voy a olvidar, pero hay que saber ponerlo en perspectiva. Y dice el Señor, para que sea tu limosna en secreto. Ahí va introduciendo una palabra, hermano, que es tan especial para la vida cristiana. Lo que puede ocurrir, ya no solo en el ámbito de lo que se ve, en el ámbito de lo público, sino lo que puede ocurrir en el ámbito de lo interior, de lo íntimo, donde puede empezar todo el trabajo que Dios quiere hacer en nosotros, donde va directamente a lo más profundo de nuestro corazón. Entonces, dar limosna en los secretos es como decir, le doy de corazón, de tal manera, si mi obrar es tan de lo que el Señor me mueve, que yo no lo tomo como algo mío. ¿Se entiende más o menos esto? Tú das limosna en secreto. Padre que ve en lo secreto
te recompensará en público. Y dice el versículo 5, cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas, en las esquinas de las calles, para ser visto de los hombres, porque de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra en tu cuarto, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, o echas la llave. Yo no sé si nuestras puertas tienen llave o no en los cuartos, pero es una manera, no tiene que ser literalmente. Jesús está dando una imagen que nos va a ayudar a entender esa dimensión que la vida con el Señor debe tener, para que cuando pase a lo público no caigamos en un fingimiento, en una hipocresía, en algo que no es verdad. Vemos una cosa por fuera, pero no es verdad por dentro. Entonces Jesús dice, no, tú, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto. Tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Es igual, es una experiencia de decir, Señor, yo quiero que mi vida contigo sea provechosa, sea verdadera, sea algo que realmente lo que luego se va a mostrar no sea tanto lo que yo pienso que debo hacer, porque a veces actuamos, yo lo he hecho muchas veces y no sé si todavía a veces caigo en eso. ¿Qué se espera que uno haga? Pues yo hago lo que esperan que haga, para que en cierta manera, cuando hablamos de fingimiento, hermanos, no tenemos que hablar de una actitud perversa en cuanto a querer engañar para provecho, en un sentido de delito. No, solamente que, hombre, tampoco quiere uno que se le vean las vergüenzas. Nadie quiere que a ti te vean en una actitud donde digan, mira, este es el que se da tantos golpes en el pecho, ¿no? Entonces, en cierta manera, lo que nosotros podemos ver es el interés de ver de que lo que está en la relación nuestra con Dios, entre lo privado y lo público, hay una experiencia que el primero que va a beneficiarse de ese equilibrio, de esa obra de Dios, es uno mismo. Es una experiencia, hermanos, que debemos creer en la medida que ya lo hayamos experimentado, aunque nos falte mucho, debemos creer maravillosa. Dios ha venido no para que hagamos el paripé, eso ya lo hacían antes, sino para tener la realidad de lo que es la obra de Dios en nosotros. Cuando Jesús habla de los fariseos, muchos fariseos creyeron en el Señor. Pero cuando él vino, él vio una sociedad donde la religión estaba bien implantada, pero donde había mucha falsedad, donde había un esfuerzo por aparentar, es muy humano, eso es muy humano, y donde faltaba verdad. Faltaba tanto la verdad en un sentido profundo, que él, que era la palabra de Dios hecha carne, él que podía traer ese mensaje, esa palabra del Evangelio, que si la gente fuera honesta, igual que nosotros tenemos que serlo, es lo que más necesitaban, esa palabra del Señor, donde decía el reino de Dios se ha acercado, en una manera tan preciosa, tan sin demandar de ellos nada, sino dispuestos a entender que Dios estaba dispuesto a darnos el reino. Para ellos hubiera sido un beneficio muy grande, pero a veces llega esa tesitura, hermano. ¿Cómo romper? Hay unas palabras de Jesús muy duras que todos conocemos en el capítulo 23 de Mateo, donde habla contra los fariseos. Y lo menciono, hermanos, para que veamos el choque entre lo de adentro y lo de fuera. ¿Te acuerdas de esos versículos? Vamos a leerlo. En Mateo 23, del 25 al 28. Luego volvemos a esta parte de aquí. Mateo 23. Dice ya en el 25, porque está hablando todo el tiempo en contra de esa forma de religiosidad que no obedecía a la verdad. Comienza el capítulo diciendo, el versículo 1 del 23 dice: entonces habló Jesús a la gente y a los discípulos diciendo: en la cátedra, es decir, en la enseñanza de Moisés,
se sientan los escribas y los fariseos. Dice cátedra porque era el asiento desde donde se presentaban las enseñanzas, ¿no? De ahí la palabra catedrático. Así que todo lo que os digan, es decir, enseñan bien lo que dicen, puede que tengan verdad, pues todo lo que os digan, hacedlo, pero no hagáis conforme sus obras, porque dicen y no hacen. Y dice, atan pesadas cargas, difíciles de llevar, las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlo. Entonces, ante estas situaciones, hermanos, la Iglesia del Señor debe dar gracias a Dios por la sencillez de la manera en que Dios obra en nuestros corazones, por cómo Él nos hace entender la diferencia entre esa aspiración que todos tenemos de poder agradar a Dios, pero desde nuestros propios planteamientos, a ese descanso que nos trae el poder saber que Cristo hace en nosotros lo que para nosotros es imposible. Y que Él está dispuesto a ayudarnos de esa manera de poder con su gracia. Él es nuestra paz, dice la palabra de Dios. Él es el camino al Padre. Él es el que viene para darnos vida y vida en abundancia. De tal manera que cuando abrimos el corazón a la sencillez de la obra de Dios, aunque a veces, hermano, aunque en el proceso de estar caminando con el Señor, de golpe no perdemos ese tic de querer ver, demostrar, yo puedo, yo soy bueno, que está, hermano, que no quiere decir que tengamos que dar la apariencia de que somos malos, no. Si vamos incluso a ser educados, a pesar de que no seamos tan buenos, no tenemos que ser groseros para decir, mira, yo no tengo hipocresía, yo soy un perdido. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de guardar las buenas maneras. Hay una cierta discreción que ya no es por querer aparentar ni fingir, sino porque estamos obligados a ser correctos con los demás. La franqueza a veces se convierte en una, ¿cómo se dice?, una grosería. No confundamos la sinceridad con la grosería. ¿Sí? Lo que se trata es de poder ser auténticos, ser educados con la gente, pero nosotros mismos tener claro, no engañarnos a nosotros mismos, que lo que hay dentro de nosotros debe ser verdad. Y hermano, a veces no tenemos que tener problema en que la verdad que hay en nosotros sea muy miserable. Porque podemos ir al Señor con nuestras miserias y podemos ir al Señor con nuestras debilidades. Es una tontería, yo digo, es aceptable que entre nosotros haya una cortesía para no confundir, porque podemos confundir. El Señor me ha dicho que sea transparente, entonces yo transparente quiere decir no. Nos damos las maneras, pero no nos engañamos, ni queremos engañar a nadie cuando guardamos las maneras, y nos queremos engañar menos que nadie a nosotros mismos. Pero podemos ir al Señor tal como somos. Por eso ese entra en tu aposento, solas con Él. ¿Qué puedo yo fingir? ¿Qué postura, qué actitud puedo yo tener para engañar al Señor? Lo bonito que tiene, y hermano, me he quedado muy enganchado en esa expresión de ese versículo: tú entras en tu aposento cuando oras, cierra la puerta. Esa idea de estar en lo secreto con el Señor, que es tan profunda, nos viene bien el poder enfrentar esa situación. Jesús estaba viendo la realidad de la gente a su alrededor y hablaba a los fariseos, que no llegaba a leer, pero lo vamos a leer desde el versículo 25. Era así. En el capítulo 23 dice: hay de vosotros, escribas o gente, doctores de la ley, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, limpiáis lo de fuera del vaso y del plato. Cuando los fariseos fueron al Señor a decirle: tus discípulos no se lavan las manos antes de comer. Eso hoy día, contextualizado, es un reproche que podrían hacer judíos y musulmanes, y lo han hecho a veces. Ahora, ustedes habían aprendido a lavarnos las manos, nosotros llevamos lavándonos las manos mucho tiempo. Cuando estaban con lo del COVID,
diciendo hay que lavarse las manos. Yo recuerdo una vez, no sé cómo fue la situación, pero alguien me reprochó y me dijo, bueno, me vas a decir tú a mí que yo me lavo las manos desde que soy chiquitillo, como diciendo, en mi práctica religiosa, ¿no? Entonces, de alguna manera, hermanos, es un modo de nosotros poder ver, y no quiero perder el hilo por donde iba, pero Jesús está queriendo mostrar a la gente esa falsedad, esa hipocresía, cuando la necesidad más grande de la gente era poder dejar que el corazón fuera alcanzado por la palabra que él estaba predicando. Sigo leyendo. Dice, limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Sí, ahora me viene lo que estaba antes diciendo. Los fariseos le recriminan a Jesús, tus discípulos no se lavan las manos. Y el Señor les tiene que decir, no es lo que entra por la boca, porque los judíos se lavaban las manos, es decir, la multiplicación de mandamientos. Hermanos, cuando queremos en nuestro impulso piadoso, queremos estar seguros que vamos a estar en contacto con el Señor, la tendencia es a multiplicar la demanda, la exigencia. Si Dios me pide orar todos los días, yo voy a ver si puedo orar, o si yo puedo. Yo no estoy contento nunca con lo que estoy haciendo para el Señor, tengo que buscar la manera. ¿Qué pasa? Que en mi exigencia yo no alcanzo, o alcanzo un fin de semana, o 3 meses, luego caigo, y ya luego entonces empiezo a recriminarme, estoy intentando ahí de alguna manera, y estoy muy pendiente de ver lo que es más externo, sin darme cuenta que a lo mejor la solución es sencillamente parar en mi empeño, acercarme al Señor, que Él vea cómo yo estoy de verdad y dejar que Él trate conmigo. En esa sencillez que Él te pide, en tu cuarto, cuando cierras la puerta, te dejas sola, no te gustas tú, te peleas contigo mismo porque ya no hay nadie al lado con quien pelearte, pero el Señor está ahí y Él te ve. Y aunque a veces tú no cuesta trabajo sosegarse, hermano, cuando uno está sola, hay gente que huimos, obviamente, no digo que lo haga, pero por no saben estar a solas. Y claro, no estar a solas, no saber estar a solas implica que muchas veces tampoco sabemos estar con la gente. Por eso es un toma y daca. Nuestra vida tiene esas dos dimensiones. Entonces Jesús decía, pero no es tanto lo de fuera lo que te contamina, no es tanto. Tú tienes que ver que el problema está dentro, por eso yo te estoy invitando a lo de adentro. Yo no quiero obrar en que tú cambies tu modo de vida en lo que yo veo por fuera o lo que la gente vea por fuera, sino que yo estoy dispuesto a que tú puedas estar en esa relación conmigo donde yo pueda alcanzar lo de dentro. Y hermano, y lo de dentro no quiere decir, la verdad de Dios no tiene que decir que seamos ángeles. La verdad de Dios, cuando Él trata contigo en la intimidad, es que tú te puedas mostrar, con educación siempre, en tu debilidad humana. Porque es lo que el Señor quiere, glorificarse en nuestras debilidades. En Él poder mostrar que su gracia no te hace inhumano, no te convierte en un ser celestial, que a veces parece que queremos aspirar a eso, sino en una verdad, una persona que, siendo en la misma debilidad de que tu prójimo, que tu vecino, tu familia o los tuyos, te ven a ti y te ven como si tú fueras un bicho raro, quizás la luz que estamos dando es una luz, es un fogonazo que la gente se queda ciega. Lo que tenemos que decir es, mira, yo soy como tú y como yo, pero me agarro a la gracia de Dios y dejo que la gracia de Dios trabaje en mi interior, de tal manera que con mis fallos, con mis contradicciones, pero me agarro todos los días. Hermano, ¿sabe que la gente lo que está diciendo no ve lo bueno que somos, sino ver cómo nos agarramos al Señor a pesar de nuestras faltas? Porque eso les da esperanza a ellos, de que nosotros podemos hacer igual, de que el día que caemos no tenemos que sentirnos descalificados y decir, como se enteren, yo ya tengo que fingir. No hace falta. Ya te digo, dentro de la educación de que nadie tiene por qué saber la intimidad de nadie. Pero esa verdad de saber que el Señor sabe encontrarse con nosotros allí, como dice la canción, donde nadie nos ve. Él sabe encontrarse con nosotros. Y ahí es donde podemos tener la verdad de Él y nuestra verdad. No es lo que entra por la boca, le decía eso a los fariseos, lo que te contamina, sino lo que
sale de dentro del corazón. Y ahí es donde el Señor quiere entrar y donde nos llama bienaventurados, porque Él en su reino lo que viene es precisamente a poder alcanzar a lo que somos todos, pecadores, y poder darnos esa gracia que Él tiene para nosotros. Pues sigo leyendo aquí, yo creo que voy a terminar antes de que nos vayamos, estos versículos, que dice, ¿dónde estamos? Sí, 25 era. Sí. Por dentro estáis llenos de robo, de injusticia. Vamos al 26. Fariseos ciegos. Limpia primero de dentro del vaso y del plato para que también lo de fuera sea limpio. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcro blanqueado, es decir, por fuera la verdad se muestran hermosos, por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres. Guardaos de hacer vuestra justicia para ser vistos de los hombres. Es el mensaje, hermano, porque no hay necesidad. Yo me acuerdo mucho del hermano Ross en una anécdota que él contaba, hablando de cómo el cristiano a veces no somos torpes para descubrir que lo que tenemos en el Señor no es una apariencia, sino que tenemos la verdad de Dios. La verdad de Dios en el sentido de que Él está en mi vida y yo voy a mostrar, dentro de que soy humano, esa verdad de Dios para otros, para que otros salgan. Y él hablaba de la anécdota de cuando un niño va con el padre, de entrar al coche, y los niños si tienen que hacer como que ellos conducen el coche, entra al coche, el coche está parado, y el niño que hace, imita el sonido del motor para poder, como que va conduciendo, claro. Pero cuando ya el padre tiene que conducir, hace lo que el coche tiene su motor, no hace falta hacerlo con la boca, ni imitarlo, ni nada. Entonces, él hablaba de esa experiencia donde Dios nos mete en una realidad donde lo que tenemos que creer que eso va a funcionar. Que no tenemos que decir, como el que está queriendo llevar la vida cristiana como el coche que el niño lleva. Entonces, esa verdad, con todos nuestros fallos, o con todas nuestras, se puede decir, meteduras de pata, es una verdad a la que siempre tenemos que agarrarnos, porque aún en esos momentos, como Jesús corrió a Pedro, ¿cuántas veces no falló Pedro? Pero hermano, cada vez que falló Pedro, Jesús tomó la oportunidad de enseñarle y aparte afirmarle lo que podía ser su manera de entender, que la gracia de Dios no era el decir, yo estoy dispuesta a morir por ti, para luego salir corriendo, no, sino de que es una verdad que de alguna manera, como él también dijo, aunque los demás te dejen, yo no te dejaré, porque siempre desde esa postura nuestra, nadie como nosotros, los demás, pero nadie como nosotros. Todo eso es tan peligroso en ese querer que estamos nosotros poniendo. Ya te digo que el fingimiento a veces no tiene que ser malintencionado, pero es el error en el que caemos, de decir, yo de mi parte puedo poner, y es verdad, de nuestra parte si nos esforzamos podemos hacer, pero luego ¿quién nos aguanta por lo que hacemos? No, en este sentido la palabra del Señor, hermano, nos lleva a una obra de Dios mucho más íntima, donde yo quiero que el motor funcione. Yo no quiero hacerlo con mi boca, aunque los demás piensen que yo estoy funcionando como el coche. No, yo quiero que eso sea algo que sale de dentro, como dice el Señor, no de tu interior. El que beba de este agua no volverá a tener sed, sino que será dentro de él una fuente de agua que salta para vida eterna. El que cree en mí, el que tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ese interior se corresponde con ese origen que es que yo me veo a solas con el Señor. Hay momentos en los cuales, hermano, yo viendo este versículo recordaba tanto para mí mismo la necesidad de tener fresca, la necesidad de ver en qué manera yo puedo estar en esa intimidad con el Señor. A veces no sabe uno cómo parar. ¿De verdad o no? Estamos un poco como acelerados porque hay tantas cosas que hacer. Pues tenemos una agenda y aparte, aunque no tengamos la agenda, ya la gente o nuestro entorno
se ocupa de que nuestra agenda sea como es. Pero hermano, el Señor está diciendo, tú métete en tu barco y cierra la puerta. Necesitamos descubrir esa dimensión para luego estar en todo lo que tenemos que estar. Esa dimensión donde nos encontramos con la verdad de Dios y con nuestra verdad, la que sea, pero con la verdad de Jesús, con ese saber cómo lo necesitamos, cómo Él está dispuesto a ayudarnos, cómo Él nos puede enseñar. Hermano, a veces el gran problema que hemos tenido yo todo el tiempo de mi ministerio, y creo que todos nosotros, es a veces no hay tiempo, o parece no tener tiempo. No tenemos tiempo. Pero hoy día más con todos los móviles que tenemos, pero ¿cuántas veces estás todo el día que tu entorno cautiva tu atención? Tú no eres dueño de lo que tú quieres aprender. Y venga mensajes, y venga vídeos, y venga esto, y venga lo otro, y venga información. Es decir, nunca tan informados y a la vez tan desinformados y tan sin tener idea de nada. Y ahí tenemos la oportunidad, hermanos, de entrar y que Dios nos diga tres cositas de lo que es nuestra verdad, de lo que es nuestra necesidad, para poder escapar de ese estar blanqueándolo de fuera o guardando, que yo no digo, hermanos, que lo digo que no hay intención, que es natural que lo hagamos. Yo lo he hecho muchas veces y no trata de engañar a nadie, pero yo tampoco me puedo, ¿quién se va a exponer a decir que he hecho polvo, estoy hecho polvo? No vamos a estar diciendo eso. Pero hermanos, ¿qué necesidad o qué fallo el no poder nosotros decir yo quiero entrar ahí? Quiero entrar ahí porque, hermano, aunque incluso te voy a decir, las noticias hoy día es para no escucharlas, ¿no? Porque hay tal cacao en el mundo que le da uno hasta miedo. Pero incluso te digo, incluso en las redes donde puede haber nada más que cosas de la Biblia. Este vídeo, esto, lo otro. Sinceramente, no se trata de comer mucho. Yo que no puedo digerir, no puedo. Si son tres cosas sencillas y un sermón mismo muchas veces ni siquiera alcanzamos a poder aprovecharlo. Pero está bien también información y tener yo que sé cuántos comentarios de la Biblia por todos lados. Pero hermano, es como la alimentación. Aparte de tener una alimentación sana, no llena de cosas falsas, es digerir, asimilar, aunque sea un poquito, incorporar a mi vida. No seamos como los tucanes, no sé, lo han dicho, yo no sé, pero el tucán lo que come lo puede soltar sin que el cuerpo se haya enterado de lo que ha pasado por sus tripas. Ahí tenemos en el Señor la oportunidad. Hermano, el Señor se compadecía de la gente. Él decía ahí, mira, la gente que tienen que ser maestros ponen sobre ellos cargas que son pesadas para ellos. Y ellos, los maestros, ni con un dedo lo tratan de mover. Entran dentro de ese planteamiento engañoso, de apariencia. Y dice la palabra de Dios que él miraba a las multitudes, se conmovía, porque les veía desamparadas y dispersas. Nosotros que tenemos la noticia del Evangelio, hermanos, no podemos caer en ese error de poder descuidarnos y ver de que hay una oportunidad de brillar, alumbrar, de ese encuentro, de esos encuentros. Y el encuentro no tiene que ser, hermanos, en un sentido de estar guardando una disciplina. La disciplina es buena en cuanto a orar, en cuanto a leer, pero si yo lo hago solo por disciplina, me puede pasar, hay veces que está bien, pero que no aproveche. Se trata de que en lo que yo me encuentro con el Señor realmente no diga, mira, voy a leer 3 capítulos y qué contento soy, ¿no? Qué contento estoy, sino de decir de esto que yo he leído, o de esta oración, en qué el Señor puede estar obrando en mi vida, de tal manera que yo vea que hay un provecho en la parte más íntima del ser. Yo echo de menos, y en estos días, hermano, pensaba, Señor, gracias por la oportunidad de meterme en mi cuarto, que no tiene que ser mi cuarto, pero que es ese ámbito
de lo íntimo, donde yo escapo de todo lo que me está fatigando. El Señor decía que la gente está, como en otro lado, se olvida a mí los que estáis trabajados, cargados. El estar a veces derrengado, hermanos, cuando podemos tener en el Señor una palabra donde Él va a poner dentro de nosotros su ayuda, su gracia. Y se va a notar. A lo mejor en la expresión de nuestra cara, por poner, se va a notar en nuestro talante al hablar, en nuestro modo con los otros, la paciencia, nuestro modo de considerar el que tenemos a nuestro lado. Cuando el Señor nos trata con ese mismo, te das cuenta que Él no tiene un dedo apuntador ni un dedo acusador, y que Él perdona tus pecados. ¿Cómo puedes tú ponerte insolente con nadie cuando ves el amor de Dios, cómo Él está obrando, cómo Él está dispuesto a servirte? Hermanos, cuando uno tiene en esa fuente de vida, uno tiene esa experiencia con el Señor, uno sale con gratitud a Dios, y una gratitud a Dios que volcamos en los demás. Ya no es esfuerzo mío. Yo puedo decir, ya estoy hasta el gorro. Claro, si yo me esfuerzo, pronto voy a estar hasta el gorro. Pero no es mi propia justicia. Es la luz de Cristo. Es la gracia del Señor que me hace experimentar de tal manera esa oportunidad de tener en equilibrio mi vida, que yo puedo estar alumbrando sin caer en la hipocresía de que los demás vean lo que yo estoy haciendo. Hermanos, Marta y María, este ejemplo que tenemos claro. También se ha dicho muchas veces en muchas predicaciones que todos podemos tener dentro de nosotros una Marta y una María al mismo tiempo, ¿no? Podemos tener actitudes con nosotros mismos, hermanos, de estar ocupados. Pero qué bonito que en nosotros haya esa actitud de María, de ver que era una oportunidad de estar a los pies del Señor. Como Jesús dijo, cuando la hermana Marta se empezó a protestar. Y fíjate, protestaba con razones, que eso es otra, con razones, porque la casa estaba llena de invitados, con la comitiva que venía de Jesús, y había mucho que hacer. Tenía razones, ella estaba angustiada, no podía con todo lo que tenía que preparar. Y cuando uno, en este sentido, cae en eso que es muy humano, de verte desconsiderado, de ver que realmente la gente no está viendo el esfuerzo que tú estás haciendo, pues también hasta con razón uno puede quejarse de la persona. Mira, mi hermana, el Señor, no te da cuidado que mi hermana me está dejando servir sola. Y el Señor podía haber dicho a María, levántate y le da ayuda a tu hermana, y ya, que no vamos a comer. Pero el Señor no hizo eso. El Señor tenía amor por Marta y apreciaba su servicio. ¿Cómo no lo iba a apreciar? Pero veía el problema de que a veces nos metemos en un tren donde sin darnos cuenta, sin pensar, porque no es lo mismo, hermano, el moverte por la gracia de Dios que el moverte aún en el sentido de responsabilidad. Yo quiero ser muy responsable, pero deja que la gracia de Dios te ayude. No lo hagas por ti, porque te vas a sentir frustrado. Y vas a ver que la gente que está a tu lado no te acompaña y te puedes quejar. Marta, te veo en tanta necesidad. Es como si el Señor le dijera, en este momento, Marta, tendríamos que tener un momento aparte. Esa buena parte que tu hermana ha elegido. Y yo le digo al Señor, yo quiero esa buena parte. Yo no tengo por qué estar haciendo un esfuerzo que realmente no corresponde a la verdad que tú tienes para mí, sino que yo quiero, y hermano, Dios sabe en qué medida todos estamos en la misma lucha, en la misma batalla, y estamos en las mismas necesidades. Pero yo quiero, le digo al Señor, yo quiero saber escoger esa buena parte, donde no solamente me libre de tantas cosas. ¿Cuánta gente quiere llamar mi atención en las redes? ¿No? Y yo no tengo redes, hermano, pero aún el WhatsApp, que es necesario. Yo me gustaría saber cómo pasar del WhatsApp también, pero es imposible. Y a veces ahora ya lo que hago, digo, no, vaciar el chat, ni hablo nada, vaciar el chat, porque no puedo. Yo necesito pararme,
encenderme yo, que el Señor me alumbre a mí, y que vea mi necesidad, mi estado de ánimo, si puedo o no estar en ciertas situaciones donde tengo que tener cuidado. Entra entonces, cierra la puerta. Todo no es lo que los demás ven, que es bueno que vean, que noten, pero que tú puedas estar solo con el Señor. Venid a mí, decía el Señor, todos que estáis trabajados, cargados. Pero hermano, el Señor no es desconsiderado. Yo no creo que fuera desconsiderado con Marta. La reprendió, pero él no era desconsiderado con Marta, ni él lo es con nosotros. Solamente quiere hacernos entender que parece que estamos jugando a la religión, ¿no? Cuando lo fundamental es que estemos muy agarrados a Él, porque lo que necesitamos es alumbrarnos, y que en el alumbramiento el hermano pueda ver en mí y en ti, pueda glorificar a nuestro Padre, lo que estamos haciendo, no nada nuestro, sino lo que Él produce en nosotros. Ay, yo te confieso, hermano, predico esto y le pido al Señor que me ayude, que esto no sea la cátedra de Moisés como un fariseo, ¿no? Que te digo y no hago. Pero yo confío en el Espíritu Santo, hermano, que Él nos dé la gracia. Él nos ha dado su verdad. Decía Hebreos, y terminando, decía Hebreos, porque la ley, en el capítulo 10, versículo 1, dice que la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, la sombra, no la realidad. La ley, que decía los mandamientos, ¿no? Y los mandamientos, hermanos, venían a cumplir su función, lo hemos dicho muchas veces. ¿Cuál era la función de la ley? Demostrar que éramos pecadores. Nos esforzábamos por cumplir, pero en algo fallábamos. Entonces, la ley es el diagnóstico, no la solución. Eres un pecador, porque falla. Pero Jesús no solamente viene para decirnos nuestro problema, nuestra enfermedad, sino que Él nos da el remedio, porque Él perdona nuestros pecados por el sacrificio en la cruz del Calvario. Y nos da una nueva identidad en Él. Entonces yo tengo que vivir en Él. En mí, hermano, si tú me miras a mí, en mí mismo, yo sé lo que vas a ver. Pero igual que Dios me mira y el único mediador entre Él y yo es Cristo. El único mediador entre Dios y nosotros, hermanos, si no nos vemos a través de Cristo. Si yo en mi cuarto no consigo entender que tengo que mirar a mi vecino, a mi compañero de trabajo o a mi hermano, reconocerlo en Cristo, actuar no de lo que es personal, sino desde Cristo. Si no hacemos eso, hermano, entonces automáticamente se difumina todo y caemos en el fingimiento y caemos en una manera de actuar que nos va a exasperar. Tarde una semana, tarde dos, nos exasperamos. Y la gracia de Dios, hermano, es de tener esa paciencia los unos con los otros, ese soportarnos los unos a los otros. No por nada, sino porque Cristo nos soporta. Cristo nos soporta. Entonces, que no dejemos de vernos, pero que no dejemos, hermano, de frecuentar ese sitio secreto. Que cuando nos encontremos, sin tener que decirlo, se note que hemos estado con Él. Y que nos encontramos también en Él. En las dos experiencias. En guardarnos de lo de fuera y en cuidar mucho de dentro. Amén. Vamos a ver. Padre, como decía el coro, dulce refugio. Dulce refugio. Gracias, Señor, por ese lugar en lo secreto donde tú te encuentras con nosotros. Gracias por esa dimensión de verdad, donde no tenemos que fingir contigo, donde tu amor sobrepasa todo entendimiento. Padre, esa experiencia del amor tuyo desde nuestra necesidad, desde nuestra condición, que no falte esa fe, como decíamos, Señor,
que no falte esa confianza. Somos salvos por tu gracia, por medio de la fe, y esto no, ni siquiera esto es nuestro, sino que es un regalo tuyo. Gracias por esa fe. Gracias por esa solución completa, de la que tenemos que estar experimentando en el caminar contigo, pero que es completa, Señor, aunque a veces podamos todavía ver cosas que no están del todo cumplidas. Gracias por tu iglesia, Señor. Gracias por habernos acercado a ti, por habernos acercado y unido unos a otros. Tú eres nuestra confianza, tú eres el fundamento, Señor, no nuestras obras, no nuestra piedad. Gracias, Padre, por la verdad de tu Evangelio, en el nombre de Jesús.